Bueno, continuando con el tema, vamos a ver una herramienta que utilizamos nosotros para nuestro estudio de las propiedades, poder plantear las ecuaciones. Esto se conoce como calores específicos. Entonces vamos a ver las relaciones que existen de qué con los calores específicos. Para ellos vamos a ver que inicialmente un video, el cual nos sirve de qué, de ilustración para ver esto y después qué, entrar a hacer unos ejercicios al respecto. Voy a poner a grabar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta octava clase del curso de termodinámica. En esta ocasión hablaremos de calores específicos. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Espero que les guste, espero que les sirva mucho esta clase. Aquí podemos observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con la definición de calor específico, luego hablaremos del calor específico, la energía interna y la entalpía en gases ideales. Posteriormente, la relación entre los tipos de calor específico también en gases ideales, para terminar con la energía interna, entalpía y calor específico nuevamente, pero en líquidos y sólidos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la definición. El calor específico es la energía requerida para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Se requiere más o menos energía para aumentar la temperatura dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, se requiere mucha más energía para aumentar 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de agua que de 1 kilogramo de hierro. Por eso definimos esta propiedad. Hay 2 tipos de calor específico principalmente: el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. En ambos casos son la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia, pero cuando el proceso se lleva a cabo a volumen constante y cuando el proceso se lleva a cabo a presión constante. Vamos a observar que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Y esto es porque cuando el proceso no se lleva a cabo a volumen constante, en el caso de presión constante, vamos a tener un movimiento de las fronteras del sistema, un aumento del volumen, que es un movimiento en la misma dirección de una fuerza, es decir, un trabajo, que es energía. Entonces, la energía que le estemos dando, el calor que le estemos dando a ese sistema, se va a utilizar tanto en aumentar la temperatura como en realizar ese trabajo. Entonces vamos a tener que darle más energía para que haga las dos cosas, para que aumente la temperatura y realice el trabajo. Mientras que cuando el proceso es a volumen constante, toda la energía que le demos se va a utilizar en aumentar la temperatura. Es por eso que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos 1 kilogramo de gas helio que está en un recipiente rígido a volumen constante y queremos que aumente su temperatura de 0 a 1 grado centígrado. Para ello tenemos que darle 3,12 kilojoules de calor. Es decir, el calor específico a volumen constante del helio es 3,12 kilogramo por grado centígrado. Ahora, si tenemos la misma cantidad de helio, 1 kilogramo, pero en un dispositivo cilindro de manera que pueda aumentar su volumen pero no su presión, tengamos un proceso a presión constante, vamos a requerir ahora 5,19 kilojoules para hacer que este helio aumente de 0 a 1 grado centígrado. Es decir, su calor específico a presión constante es de 5,19 kilojoules kilogramo grado centígrado. Esa es una propiedad que podemos relacionar con otras propiedades. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para ello consideremos un sistema cerrado, es decir, una cantidad de masa fija que elegimos para el análisis en un proceso a volumen constante. Por el principio de conservación de la energía, es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, nosotros sabemos que la energía al final
del proceso, la energía que tiene el sistema al final del proceso, es la energía que tenía al inicio más la energía que entró menos la energía que salió. Lo cual podemos escribir de esta manera. El cambio de la energía al sistema es igual a la energía que entró durante el proceso menos la energía que salió durante el proceso. Es decir, el cambio de energía al sistema, la energía final menos la energía inicial, es igual a la energía que entró al sistema en forma de calor o trabajo, menos la energía que salió de ese sistema en forma de calor o trabajo. Lo cual se puede escribir también de forma diferencial, como lo podemos ver en esta última ecuación. Usamos diferenciales inexactas para la energía que entra y sale, porque el calor y el trabajo, o los cambios del calor y trabajo, dependen tanto del estado final e inicial como de la trayectoria seguida durante el proceso. Y el cambio de la energía en el sistema lo expresamos como el cambio de la energía interna, porque en la mayoría de los sistemas que analizamos tenemos cambios de energía cinética y potencial despreciables. Por eso, simplemente lo podemos expresar como el cambio de la energía interna, el diferencial de U. Y ahora consideremos lo siguiente. Tenemos un proceso a volumen constante, el calor específico a volumen constante es la energía requerida para aumentar en 1 grado de temperatura de la sustancia que estamos considerando. Entonces, si multiplicamos el calor específico por el número de grados que aumentó, vamos a tener la energía neta que entró al sistema. Es decir, que por definición el calor específico a volumen constante por el delta, el diferencial de temperatura, va a ser el diferencial de energía que entra menos el diferencial de energía que sale. Y con ello obtenemos esta importante relación. El calor específico a volumen constante es la derivada de la energía interna específica con respecto a la temperatura. Si realizamos un análisis similar, pero para un proceso a presión constante, vamos a obtener esta otra relación. El calor específico a presión constante es igual a la derivada de la entalpía específica con respecto a la temperatura. Y de esta manera podemos relacionar al calor específico con otras propiedades, que son la temperatura, la energía interna específica y la entalpía. Vale la pena mencionar que estas relaciones son relaciones de propiedades y por lo tanto son independientes del proceso. Entonces son aplicadas a cualquier tipo de proceso y cualquier tipo de sustancia. También podemos observar que el calor específico a volumen constante está relacionado con los cambios de energía interna y el calor específico a presión constante con los cambios de entalpía. De hecho, podríamos definir al calor específico a volumen constante como el cambio de energía interna de una sustancia por cambio unitario de temperatura a volumen constante, y el calor específico a presión constante podríamos definirlo como el cambio de entalpía de una sustancia por cambio unitario de temperatura a presión constante. Son otras maneras de definir estas magnitudes. Con respecto a las unidades, expresamos el calor específico, como ya lo habíamos mencionado, en unidades de energía sobre unidades de masa por unidad de temperatura. En el sistema internacional, kilojoule, kilogramo Kelvin o kilojoule, kilogramo grado Celsius. Y en el sistema británico, BTU, libra masa Rankine o BTU, libra masa Fahrenheit. Vale la pena mencionar que kilojoule, kilogramo Kelvin es igual a kilojoule, kilogramo grado Celsius. Y BTU, libra masa Rankine, es igual a BTU, libra masa Fahrenheit, grado Fahrenheit. Esto porque el delta, el cambio de temperatura expresado en grados Celsius, es igual al delta de temperatura en Kelvin. Y el delta de temperatura en grados Fahrenheit es igual al delta de temperatura en Rankine. Consideremos lo siguiente: si tenemos una sustancia que está cambiando de 10 grados Celsius a 20 grados Celsius, vamos a tener un delta de temperatura de 10 grados Celsius. Ahora, si pasamos esos 10 grados Celsius y esos 20 grados Celsius a Kelvin, vamos a tener 283,15 Kelvin y 293,15 Kelvin. Si hacemos la resta, vamos a tener exactamente lo mismo, 10 Kelvin. Entonces, cuando estamos hablando de deltas, de cambios, temperatura final menos temperatura inicial, vamos a tener los mismos valores en Celsius y Kelvin y en Fahrenheit y Rankine. Por eso estas unidades son equivalentes.
También lo podemos expresar en base molar. Cuando lo estemos expresando de esta manera, vamos a ver que al C sub B y C sub P le ponemos una rayita encima. Entonces en el sistema internacional utilizaremos las unidades kilojoule, kilomol, Kelvin o kilojoule, kilomol, grados Celsius, y en el sistema británico BTU, libra mol Rankine, o BTU, libra mol grado Fahrenheit. Vamos a hablar ahora de la energía interna, la entalpía y los calores específicos en gases ideales. Recordemos que los gases ideales son aquellos gases en donde las moléculas o átomos no se atraen entre sí. A condiciones normales, varios gases pueden ser tratados como gases ideales. Si quieren recordar un poco más del tema, aquí les dejo el link para que vean la clase respectiva. Pues en los gases ideales se cumple la ecuación de estado de gas ideal, que es la ecuación que estamos viendo en estos momentos. La presión por el volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura en términos absolutos. También aquí podemos recordar la definición de la entalpía. La entalpía es esa propiedad cuya variación nos indica la energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico y que podemos definir en función de otras propiedades como la energía interna más la presión por el volumen. En términos específicos, la energía interna específica más la presión por el volumen específico. Pues si tomamos este PV, que es igual a RT, entonces reemplazamos RT en esta segunda ecuación, podemos llegar a que la entalpía específica es igual a la energía interna específica más la constante del gas por la temperatura. También, mediante métodos experimentales, el reconocido físico inglés James Joule demostró que la energía interna en gases ideales es solo función de la temperatura. Y por lo tanto, como la entalpía es función de la energía interna y la temperatura, pero la energía interna es solo función de la temperatura, se puede concluir que la entalpía específica es solo función de la temperatura en gases ideales. Entonces, como Cp es dH de T y Cb de U de T y H y U solo dependen de la temperatura, Cp y Cv, los calores específicos, también son solo función de la temperatura. Podemos llevar esto a la ecuación que define a Cv y Cp, despejando du y dh, y ya solo cuestión de realizar la integral para determinar los deltas de U y de H. Entonces los cambios de energía interna específica y de entalpía específica se pueden expresar mediante estas ecuaciones que vemos en la diapositiva. La integral de Cv con respecto a dt y la integral de Cp con respecto a dt. Vamos a llamar a estas ecuaciones ecuación A y B. También la podemos expresar en forma molar. Simplemente ahora le ponemos una rayita para recordar que no estamos trabajando en kilojoules sobre kilogramos, sino en kilojoules sobre kilomol. Y si queremos transformar de base molar a base másica, pues utilizamos estas ecuaciones del final de la diapositiva. Dividimos delta de U en base molar, en la masa molecular, y lo mismo con delta de H para obtenerlos en base másica. Para obtener las funciones de Cv y Cp y poder integrar, podemos recurrir a las tablas que están al final de los libros de termodinámica, por ejemplo, del libro de Sengel. Ahí obtenemos de forma polinómica la función que relaciona a Cv y Cp con la temperatura. Entonces, obteniendo los valores de A, B, C y D, los reemplazamos en esta ecuación, la llevamos a la integral y al resolver la integral podemos obtener los cambios de entalpía y de energía interna específicas por este método. Es el primer método para obtener estos cambios. Ahora observemos algo que es muy interesante. Esta es la gráfica que nos muestra cómo varía el calor específico con respecto a la temperatura para varios gases que podemos considerar como ideales, como el CO2, el H2O, el agua, ya cuando está en unas condiciones que pueden llegar a considerarse como gas ideal, alta temperatura, baja presión, el oxígeno, el aire, el hidrógeno y varios gases monoatómicos. Aquí podemos observar que los calores específicos de gases con moléculas con 2 o más átomos aumentan con la temperatura y son más altos, como los que vemos acá.
Y también podemos observar que la variación de los calores específicos con la temperatura se puede aproximar como lineal en intervalos pequeños de temperatura. Por ejemplo, si observamos un pedacito de esta línea, tomamos solo un pequeño intervalo de temperatura, vamos a ver que eso es casi una línea, lo podemos aproximar como lineal. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para simplificar mucho más lo que acabamos de ver, porque si tomamos el calor específico como constante, si tomamos esa variación como una línea, entonces sacamos el calor específico de la integral que vimos en la diapositiva pasada y de esta manera delta de U y delta de H solamente será CB por delta de T y CP por delta de T respectivamente. Es el segundo método que estamos viendo que podemos utilizar para determinar el cambio de la energía interna y el cambio de la entalpía en gases ideales. Vamos a llamarlos ecuaciones C y D. Esas ecuaciones que acabamos de ver, A, B, C y D, son adecuadas para cualquier tipo de proceso y no solo a presión o volumen constante. Es algo importante para tener en cuenta. Finalmente, podremos determinar también esos cambios de entalpía específica y energía interna específica en gases ideales por medio de tablas. También al final de los libros de termodinámica vamos a observar tablas donde podemos determinar de una vez H y U, la entalpía y la energía interna específicas, a partir de la temperatura. Entonces determinamos, por ejemplo, la entalpía final y la entalpía inicial, la restamos y así obtenemos los cambios de entalpía y lo mismo los cambios de energía interna. Entonces, en resumen, hemos visto tres métodos para determinar los cambios de energía interna y entalpía específicas en gases ideales. El primer método por medio de las ecuaciones A y B, que consiste en determinar en las tablas las funciones que relacionan a CB y CP con la temperatura y realizar las integrales respectivas. El segundo método, mucho más sencillo, que nos sirve cuando no hay grandes cambios de temperaturas, que es considerar al calor específico, a presión y volumen constante como constantes y determinar CU y CA, delta de U y delta de H por medio de CB y CP igual por delta de T. Y finalmente por medio de las tablas que aparecen al final de los libros de termodinámica. Hallar H2, hallar H1 y restarlos. Y hallar U2 y 1 y restarlos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más concreto esto que acabamos de decir. Nos piden determinar el cambio de la entalpía específica de 10 kilogramos de hidrógenos que son calentados desde 500 a 1000 Kelvin utilizando los tres métodos estudiados. Entonces empecemos por el primer método. Debemos determinar la función que relaciona a CP con la temperatura. Vamos al final del libro de termodinámica y allá vamos a obtener estos valores para A, B, C y D. Esto para el hidrógeno. Entonces buscamos en la tabla que nos muestra esa sustancia. Obtenemos entonces esta función, lo llevamos a la integral y realizamos esta integral. Es muy sencillo, entonces ponemos 29.11 dt será 29.11t, aquí tenemos un t, entonces pasa a ser t al cuadrado sobre 2 con la constante que ya teníamos y así sucesivamente, entre 500 y 1000. Ahora reemplazamos 1000, después ponemos el menos, reemplazamos 500, realizamos la operación y vamos a obtener que el cambio de entalpía específica en términos molares es igual a 14.800,04 kilojoules sobre kilomol. Nos lo están pidiendo en términos másicos, entonces simplemente lo dividimos en la masa molar, que también podemos buscar en tablas. Es muy sencilla, es 2,016 kilogramos sobre kilomol. Reemplazamos, hacemos la división y vamos a obtener que el cambio de la entalpía específica es igual a 7.341,28 kilojoules sobre kilogramo. Vamos al método 2. De acuerdo al método 2, delta de H igual a Cp por delta de T.
Buscamos en tabla CP, es muy sencillo, simplemente vamos a encontrar para cada gas una lista que nos muestra los valores de calor específico a presión constante a partir de la temperatura. Buscamos la temperatura y así encontramos el calor específico. Como aquí tenemos dos temperaturas, lo más correcto es tomar un promedio de las dos. Es decir, 1000 más 500 dividido en 2, 750. Buscamos para 750 Kelvin cuál es el calor específico a presión constante y vamos a encontrar que es 14,645. Lo reemplazamos 14,645 por T2 menos T1, 1000 menos 500 y vamos a obtener un valor de 7322,5 kilojoules sobre kilogramo, mucho más sencillo que el método anterior. Y finalmente el método 3, igual de sencillo, vamos a las tablas, determinamos H2, que es la H para 1000 Kelvin, que será 29.154 kilojoules sobre kilomol, y H1, que es la H para 500 Kelvin, 14.350 kilojoules sobre kilomol. Hacemos la resta y obtenemos 14.804 kilojoules sobre kilomol. Está en base molar, vamos a pasarlo a base másica. Entonces, de nuevo, dividimos ese delta en la masa molar y vamos a obtener un resultado de 7.343,25 kilojoules sobre kilogramo. Como podemos observar, por cualquiera de los tres métodos nos dan resultados muy similares, casi idénticos. Entonces son tres maneras de hallar esos cambios de energía interna específica y entalpía específica en gases ideales. Ahora, ¿cómo poder relacionar los dos calores específicos en los gases ideales? Para ello, recordemos esta ecuación que fue la que dedujimos un par de diapositivas atrás, a partir de la ecuación de estado de gas ideal y de la definición de la entalpía específica igual a la energía interna específica más la constante del gas por la temperatura. La podemos escribir de forma diferencial, dividimos en dt, nos queda de esta manera. Y de acuerdo a la definición de los calores específicos, donde nos decía que Cp es igual a dH dt y que Cv es igual a dU dt, llegamos a que Cp, calor específico a presión constante, es calor específico a volumen constante más la constante del gas. También lo podemos escribir en base molar. En este caso, Cp y Cv tendrán esa rayita que nos indica que ahora está expresado sobre kilomol, y la constante del gas ahora será la constante universal de los gases, porque la constante del gas sobre la masa molar es igual a la constante universal de los gases. Algo muy importante por definir también es la relación de calores específicos, que expresamos como K, y es la relación entre el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Esto lo vamos a encontrar también bastante en los textos. Y para gases monoatómicos esto generalmente tiene un valor de 1,667 aproximadamente, y en muchos gases diatómicos tiene valores de alrededor de 1,4. Vamos a ver ahora cómo relacionar a la energía interna, la entalpía y los calores específicos en líquidos y sólidos. Los sólidos y los líquidos se pueden tomar como incompresibles, volumen específico constante, densidad constante, y se puede demostrar que para ellos los calores específicos a presión y volumen constante son idénticos y por ende desaparece del subíndice. Ya no estamos hablando de calor específico a presión constante o a volumen constante, sino solo de calor específico. Y al igual que en los gases ideales, el calor específico solo varía con la temperatura, y para pequeños cambios de temperatura se puede aproximar a constante, por lo que lo podemos trabajar de una manera similar al segundo método que vimos para los gases ideales. Entonces, en el caso de los sólidos, tendremos que el cambio de la entalpía es igual al cambio de la energía interna, igual a C por delta de T. Sacamos el calor específico de la integral, nos queda C por delta de T. Para llegar a esto, analizamos que como tenemos un cambio de volumen específico igual a 0, porque como es constante, entonces el delta de volumen específico igual a 0, tendremos que el término P por delta de B será 0, y de ahí llegamos a que delta de H es igual a delta de U. En el caso de los líquidos, generalmente trabajamos con dos casos diferentes. Uno cuando tenemos presiones constantes, que será
igual que en el caso de los sólidos, delta de H igual a delta de U igual a C por delta de T. Y cuando tenemos temperatura constante, vamos a tener que delta de H es igual al volumen específico por el delta de P, el delta de presión. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 5 kilogramos de plomo que se calientan de 15 a 90 grados Celsius. Nos piden determinar el cambio de entalpía total. Este es un sólido que está cambiando de temperatura. Como lo acabamos de ver, el cambio en la entalpía es igual al cambio de la energía interna específica, igual a C por delta de T. Buscamos en tablas el valor de C, de calor específico, para el plomo a esa temperatura y vamos a encontrar que es igual a 0,128 kJ kilogramo Kelvin. Reemplazamos, entonces vamos a tener que ese cambio de entalpía específica, que es igual al cambio de energía interna específica, es 0,128 por 90 menos 15, 9,6 kJ sobre kilogramo. Nos están pidiendo el cambio de entalpía total, no específica. Entonces recordamos que una propiedad específica es la propiedad sobre la masa. Despejamos en este caso la propiedad que es la entalpía, el cambio de entalpía será la masa por el cambio de la entalpía específica, es decir, 5 por 9,6 y obtendremos el resultado 48 kilojoules. Bien, y así terminamos con esta clase. Estas son unas referencias, algunos libros que recomiendo si quieren profundizar más en el tema, si quieren hacer más ejercicios para entender aún mejor este tema. Bueno, este es el tema que tenemos nosotros sobre los calores específicos. Vamos a ver unas diapositivas para mecanizar estos conceptos. Bueno, entonces vamos a hacer el breve repaso sobre el tema. Entonces, como se planteó, vamos a hablar de calores específicos. Se define como la energía requerida para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Esto depende del calor específico de cómo se realice el proceso. Entonces, podemos hablar de dos calores específicos, a volumen constante y a presión constante. A volumen constante decimos C sub B y a presión constante C sub P. Entonces, para hacer una definición, entonces podemos decir, el calor específico a volumen constante se puede considerar como la energía requerida para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa de una sustancia cuando el volumen se mantiene constante. De lo mismo, la definición, bueno, para el caso de ¿qué? De C sub P. Entonces, cuando
la sustancia se mantiene ¿qué? A una presión constante. Ojo, por definición, C sub B, entonces es igual a du de T. Esto a volumen constante. Y C sub P va a ser igual a dH de T, a presión constante. Entonces, estas dos ecuaciones son fundamentales para el desarrollo de que nosotros vamos a realizar a continuación. Porque vamos a decir que du va a ser igual a C sub B por dt. Y dH va a ser igual a C sub P por dt. Donde lo otro que vamos a decir es que C sub B es función de la temperatura, lo mismo que C sub P. Ambos son función de la temperatura. Que son las relaciones que me van a apoyar. ¿Para qué? Cuando nosotros estamos viendo los sistemas cerrados, veíamos que decíamos calor menos trabajo es igual al cambio de la energía interna. Entonces, si vamos a estudiar para ciertas sustancias que no tenemos tablas, entonces debemos recurrir ¿qué? A esta teoría. A calcular el U2 menos el U1 como du de C sub B delta de T. O dH va a ser igual a C sub P por delta de T. Esto es una técnica ¿para qué? Para poder solucionar problemas. Entonces, aquí vamos a traer el resumen de lo que se vio en el video. Energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales, ¿sí? De gases ideales. Entonces, debemos partir de ¿qué? De la ecuación del gas ideal. P por B va a ser igual a R por T. Entonces, este es volumen ¿qué? Específico. U va a ser función de ¿qué? De la temperatura. Entonces, por investigaciones se ha llegado a la conclusión de que U es función de ¿qué? De la temperatura. En el caso de ¿qué? Básicamente de los gases ideales. Entonces, por definición, nosotros decimos que H va a ser igual a U más P por B. Y sabemos que el gas ideal es P por B va a ser igual a R por T. Donde si yo tengo aquí en entalpía P por B, pero P por B va a ser igual a R por T, entonces H va a ser igual a U más R por T. Esto para gases ideales, observamos. Y observamos de que acá también teníamos que U es función de la temperatura y que la entalpía también es función de la temperatura. De la ecuación anterior, de la diapositiva anterior, entonces decimos que du va a ser igual a C sub B, que es función de la temperatura por dt, y dH va a ser igual a C sub P, que es función de la temperatura por dt. Aquí, escribiendo los delta, el delta de H y el delta de U, y integrando o planteando la integración, nos queda que U2 menos U1 va a ser igual a la integral de C sub B, que es función de la temperatura, por dt. Y H2 menos H1 va a ser igual a la integral de 1 a 2 de C sub P por T por dt. Este es el planteamiento de ¿qué? De las ecuaciones que debo tener presente. ¿Sí? Debo tener presente esto. Estas ecuaciones son fundamentales en la solución de problemas. ¿Cuándo las utilizo? Entonces, cuando tengo ¿qué? Gases. ¿Sí? Y que esos gases que se cumpla con ¿qué? Con que sea ¿qué? Gas ideal. En el caso que estoy planteando mi estudio. Acá lo estoy planteando ¿para qué? Para gases ideales. Tengo estas ecuaciones que son las que voy a considerar que en el estudio, en la solución de problemas. Cuando tengo tablas, debo sacar el U2 y el U1 de tablas, porque es que lo más adecuado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces, observamos aquí una serie de gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque para yo solucionar la integral, ¿sí? Debo reemplazar C sub P o C sub B en función de la temperatura. Entonces, si nosotros vemos, nosotros tenemos entonces alguna tabla para poder expresar
unos estudios que se hicieron, expresar los gases en función de ¿qué? De la temperatura. Y entonces me cumplen con ¿qué? Con esta formulación que tenemos aquí. El C sub P como función de ¿qué? De la temperatura. Entonces observamos que tenemos que una serie de ¿qué? De gases. ¿Sí? Aquí observamos el acetileno, el aire, el amoníaco, el gas de azufre, el benceno, el butano, el cloruro de hidrógeno. Debemos saber que estos son ¿qué? Gases. Gases, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para aplicar esta técnica en la solución de ¿qué? De esos tipos de problemas. Entonces, una forma es, como es la integral C sub P, entonces es función de ¿qué? De la temperatura. Entonces, tengo acá C sub P en función de la temperatura, puedo calcular ¿qué? La entalpía. Puedo calcular ¿qué? La entalpía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo acá C sub P y en la tabla, si nosotros miramos, tengo tabla es con C sub P. ¿Cómo hago para hallar el C sub B? Entonces, para hallar el C sub B, debemos partir ¿de qué? De esta ecuación. Y podemos decir que si le hacemos el diferencial, entonces me va a quedar como DH va a ser igual a DU más R por DT. Tengo que esta ecuación. Esa ecuación la puedo dividir toda ¿por qué? Por DT. Entonces me quedará DH dividida entre DT va a ser igual a DU dividida entre DT, perdón, DT más R por DT dividido entre DT. Sabemos que DH de T es igual a ¿qué? DH de T, al pasar a dividir, va a ser igual a ¿qué? A C sub P. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A C sub P. Va a ser igual, du de T va a ser igual a C sub B. Aquí tengo de T sobre T, va a ser igual a 1. Va a ser igual a R. Entonces, observen que si yo tengo C sub P, CB más R de esta relación, entonces como conozco, si necesito hallar C sub B, entonces lo que hago es C sub B va a ser igual a C sub P menos R. En el caso de que nosotros tenemos allá, como podemos observar, en las tablas tengo es C sub P, entonces para hallar el C sub B es el mismo C sub P menos R, que es lo que voy a colocar que en la ecuación para si me piden hallar el C sub B. Entonces, si yo voy a hallar el C sub B, entonces tendría que introducir acá el C sub P, que calcule, ¿sí? Menos el R, para poder solucionar ¿qué?
el problema que tengo con la tabla que se nos presentó ahí. Entonces, ojo con estos términos. Entonces, tenemos esta tabla, que es la de ¿qué? Que nos muestra el C sub P. Tenemos entonces unas tablas que me van a permitir a mí solucionar estos tipos de unidades. Tenemos las tablas de propiedades. Entonces, dentro de las tablas de propiedades, nos parece la tabla A2. En la tabla A2, entonces, tenemos la tabla A2A, que es esta, donde nos da una serie de gases, pero ¿qué? A la temperatura de 300. Entonces, nos aparece el aire, C sub B, C sub P, pero esto es a 300. Y aparece que tiene un K igual a 1.4, donde el K va a ser igual al C sub P sobre el C sub B. Bueno, entonces, yo quiero que observe, por ejemplo, el argón. Tiene un K de 1.67. Este otro que tiene un punto, el helio. El neón. Bueno, entre los que aparecen acá. Tiene que 1.667. Esto ahorita le voy a explicar qué es. Esto nos va a ayudar a, ¿qué? A la solución de muchos problemas. Bueno, entonces, hay una gráfica que nos presenta entonces unos gases. Precisamente quería que ustedes vieran que yo les mostré el argón, el helio, ¿sí? Entonces, estos gases como el argón, el helio, el neón, el criptón, el cerón, el radón, tienen el C sub P constante. ¿Qué significa esto? Que si yo miro estos gases, y entonces estos gases son los gases ¿qué? Monoatómicos. Monoatómicos. Entonces, los gases monoatómicos tienen el ¿qué? El C sub P constante y el C sub B constante. Entonces, a esos gases que tienen el C sub P y el C sub B constantes se le conoce como gases perfectos. ¿Por qué? Porque tienen el C sub P y el C sub B constante. Son gases ideales porque cumplen con la ecuación del gas ideal, como lo es el aire, como lo es el hidrógeno, el oxígeno, el vapor de agua, el CO2. Observamos que esta es la característica, es que el 2. Entonces decimos que son ¿qué? Biatómicos. Biatómicos. En muchas soluciones de problemas, perdón, aquí en este. El aire es biatómico, tiene 1.4. El dióxido de carbono, 1.20. El más parecido es el hidrógeno, porque el aire, ¿sí? Aquí tenemos el monóxido de carbono, otros que tiene 1.4, el nitrógeno. Entonces, observamos de que son biatómicos, entonces el K está cercano a ¿qué? Al 1.4. Y en los monoatómicos está en ¿qué? En 1.667, como es el caso del neón, el helio y el argón, que es los que podemos ver acá. ¿Para dónde va la teoría de esto? La teoría es que si yo voy a calcular el U, entonces debo hacer la integral. Entonces, si yo quiero hacer esta integral, entonces debo colocar el C sub B en función de ¿qué? De la temperatura.
Entonces tendría que sacarlo de la integral. Perdón, reemplazar en función de la temperatura, que es el caso de los gases de los gases que nos presentan acá la tabla. Entonces, esta sería, porque conozco una función del gas en función de ¿qué? De la temperatura, para poderlos ¿qué? Calcular. Esta integral se me simplifica mucho cuando yo digo que es un gas perfecto. ¿Qué estoy diciendo si el gas perfecto? Que C sub B es constante, entonces no va a depender de la temperatura y C sub P no va a depender de la temperatura. Entonces yo puedo sacar eso de la integral y decir que U2 menos U1 va a ser igual a C sub B a C sub B por T2 menos T1. Entonces se me simplifica bastante que cuando el gas es ¿qué? Un gas perfecto, porque el gas perfecto, entonces el C sub B y el C sub P son constantes. Entonces puedo ¿qué? Resolver esta integral. Bueno, para entender estas teorías, entonces, esta es el primer caso. Hay varios casos, entonces, perdón. El otro caso es que debo reemplazar el que aparece en las tablas, el C sub B, en función de la temperatura. Pero hay unas teorías que me dicen que yo puedo tomar un C sub B promedio, poder calcular U2 menos U1 igual al C sub B acá esto. Hacer un C sub B promedio y multiplicar por T2 menos T1. Esto lo que implicaría conocer unas tablas donde pueda tener yo el U2, los U, a diferentes temperaturas. Y entonces yo puedo, con el fin de extraer este C sub B como un C sub B promedio de las temperaturas y poder hacer los cálculos, que me va a corresponder ¿qué? A unas tablas. ¿Sí? Entonces, básicamente, esas son las teorías que tenemos para efecto de ¿qué? De hacer nuestros cálculos del C sub B, C sub P. Eso con el fin de ¿qué? De disminuir bastante ¿qué? Estos valores.
Entonces vamos a tener tablas para el C sub B, perdón, C sub P en función de ¿qué? De la temperatura, que sería que lo que yo necesitaría para poder calcular. Ahora, cuando yo necesito calcular, puedo calcular para ciertos gases, ¿sí? Entonces, observamos que en el caso de que cuando son perfectos, entonces aquí no aparece ningún gas perfecto. Entonces, cuando son gases perfectos, lo tomo ¿qué? A temperatura de 300, ¿sí? A temperatura de 300. ¿Por qué? Porque a cualquier temperatura, entonces, en ese caso, el argot, que es perfecto, el helio, que es perfecto, el neón, que es perfecto, entonces lo tomaría como gas perfecto a 300, que no tendría ningún problema. Entonces, tengo esa tabla ahí. Permiten un momento. Bueno, vamos a solucionar un problema. El problema 460, problema sobre calores específicos, donde nos dice determine el cambio de energía interna U del hidrógeno en kilojulios kilogramos cuando se calienta de 200 a 800 kilopascal. Entonces necesitamos calcular ¿qué? El U. La ecuación empírica del calor específico como una función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, observamos que nosotros tenemos entonces acá de la tabla. Entonces, porque U, delta de U va a ser igual a la integral de C sub B por delta de T. Entonces, vamos a aplicar ¿qué? Esta teoría. Y vamos a aplicar esa ecuación. Entonces, la ecuación es C sub P va a ser igual a A más BT más CT más DT.
Entonces, de la ecuación, ¿qué nos dicen? Que el gas es ¿qué? ¿Un gas qué? Del hidrógeno. Entonces, vamos a buscar acá que el hidrógeno. Entonces, miramos el hidrógeno, donde nos dice que A vale 30.3 menos 0.76B, que son los datos que yo tengo acá. Espere, ¿puede subir un momentico otra vez el enunciado? Es el problema 460, ¿sí? El cambio de energía del hidrógeno en kilojulios kilogramos cuando se calienta de 200 a 800 kilopascal. El hidrógeno. Entonces, profesor, ¿eso es kilopascal o Kelvin? ¿En dónde? Ahí uno dice que se calienta de 200 a 800. ¿Qué es caliente? Temperatura, entonces debe ser Kelvin. ¿Sí? De 200 a 800 Kelvin. Bueno, entonces de la tabla sacamos los valores. A igual a 29.11 B menos 0.19. Bueno, entonces vamos a hacerlo con estos valores. ¿Esto qué implica? Que yo conozco el C sub P, ¿sí? Pero C sub P va a ser igual a C sub B. C sub P va a ser igual a C sub B más RU, porque esto está ¿qué? En base molar. Entonces, por eso tomamos acá. Entonces, C sub P menos R sub U. Pero sabemos que este polinomio tiene un entero acá, una constante A de 29.11. Entonces, reemplazamos 29.11 menos el R universal de los gases, ¿sí? Que lo reemplazamos ahí, más B, que será este valor por T, más C por T cuadrado, más D, y tenemos esos valores. Y esos valores son los que vamos a integrar. Entonces, observen que nos queda aquí. El primer valor será que al integrarlo, me quedará por T, ¿sí? Este T al cuadrado sobre 2, este T al cubo sobre 3, T a la cuarto sobre 4. Entonces, por eso nos queda que estos valores, al integrarlos, nos queda estos valores. A vale 29.11 menos 8.314, que es el valor del RU, las temperaturas entre 800 y 200, y así sucesivamente realizo ¿qué? La integral. Y eso me da 12.487. Estos 12.000, estoy siguiendo la teoría de la Sengel, donde la Sengel me dice que la coma en Sengel es punto de 1000. Como estoy sacando esta información de la Sengel, entonces esto será que 12.487 kilojulios sobre kilomol. Me voy a las tablas y entonces busco cuál es la masa molar de ese gas. Entonces la masa molar es de 2.016 kilogramos sobre kilomol. Entonces kilomol con kilomol se van y me queda que esto es igual a 6.194 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, de esa forma, hallo el U. Me dice que hay otra teoría. Entonces, si yo puedo calcular, como les decía anteriormente, como un promedio. ¿Por qué? Porque el que yo tengo es el ¿qué? El nitrógeno. ¿Nitrógeno o hidrógeno? No me acuerdo. Hidrógeno, profe. Hidrógeno. Entonces, me vengo para acá y buscamos aire para ver si podemos calcularlo como gas, como promedio, ¿sí? Dióxido de carbono. Entonces, buscamos acá. ¿Cómo hallamos ese promedio? Entonces, significa que yo tengo una temperatura, como lo dicen acá, de 200 y 800.
200 y 800. Entonces, 200 y 800 debo sacar ¿qué? El promedio. ¿Cuál es el promedio de 200 y 800? ¿Serían qué? 200 y 800 es 1000. 500. Sería 500. Entonces, debo buscar, ¿para qué? Para 500. Entonces, para 500 necesito que el C sub B. Para 500 vale 0.759. Acá porque me está marcando. No, profesor, es de hidrógeno. Usted puso el de nitrógeno. O sea, el 10 que está ahí es del hidrógeno. Sí está bien, pero usted está Es del hidrógeno. Bueno. Sí. Entonces, este es C sub B, C sub P y K. Entonces, para 500 es 10.389. 10.389. Entonces, porque estoy tomando ¿qué? El promedio, saco el promedio de las dos temperaturas, 800 y 200, 1000 dividido entre 2 da 500. Entonces, a la temperatura promedio, 10.389. Entonces, U2 va a ser 10.389 por el delta de temperaturas y me da 6.233.4. 6.233.4. Y aquí me dio 6.194. Entonces observamos de que está ¿qué? Muy cerca de ese valor. Inclusive yo no sé, estaba mirando acá si es que yo tomé mal el valor. También entonces hidrógeno. El hidrógeno, entonces busco acá. Aquí es cloruro de hidrógeno. Hidrógeno, sí, hidrógeno. 29.11. Pensaba que yo había tomado ¿qué? Mal, no, entonces sí está bien. El hidrógeno es 29.11. Entonces sí hice bien los cálculos anteriores con respecto a esta fórmula. Entonces observamos de que los cambios al hacerlo no nos va a cambiar demasiado. Ahora, nosotros vamos a ver si tenemos tablas de qué, del hidrógeno. Porque si yo tengo tablas, debo buscar lo que de las tablas. Permite, voy a buscar las tablas acá. Bueno, entonces vamos a mirar a ver si tenemos vamos a hacer una revisión en las tablas, a ver si yo tengo tablas de qué. Entonces tengo la tabla A22 que nos dice propiedades del gas ideal hidrógeno. Entonces me voy a las tablas A22. Esto sería que los datos reales, ¿sí? Del hidrógeno. Entonces, con el fin de que de comparar a ver si las teorías están acertadas. Tabla A22. A13. Tabla A19, bajamos. Tabla A20. A21. Tabla A22. Desde la tabla A22 observamos que
la energía interna es esta tercera columna. Entonces, para 800 vale 16.520. 16.520. Entonces, 16.520 kilojulios, kilomol. Y para 200, 3.991. Entonces, observamos que para 200... Entonces, tendría que hacer que una interpolación acá. Entonces, por favor, hágame la interpolación para 200. ¿Cuánto irá a valer que el U? Entre 0 y 0, 200 y 260, 5.209. Entonces, interpolando a mí me dio 3.991 kilojulios sobre kilomol. Entonces, ahora nos falta hacer que la diferencia entre estos dos entonces nos da que U2 menos 1, 12.529, dividido entre la masa molar, ¿cuánto nos da? 6.214. Ahora calculamos que los errores. ¿Sí? Vamos a calcular, entonces, el valor real va a ser 6.214, menos el valor calculado. En este caso, 6.233, que fue el que nos dio por el promedio. 6.233 que nos dio por el promedio. Entonces, tenemos un error del 0.31. Cuando lo calculamos por la fórmula, entonces 6.214, 6.210, 6.194 nos da un error del 0.32. Entonces observamos que no, esta teoría es que consistente con el fin de que de solucionar problemas que tenga que o que cuenten o que tenga que calcular U2 menos 1. ¿Cuándo lo hallamos eso? Cuando no tengamos tablas, por ejemplo. Yo no tengo tablas del amoníaco. Entonces, si me dan resolver un problema por allá con el amoníaco, debo recurrir ¿qué? A estas teorías. Entonces, lo solucionaría, ¿por qué? Por C sub P, porque C sub P, por este polinomio. ¿Por qué? Porque el amoníaco no tengo ningún tipo de tablas, ¿sí? No tengo ni la tabla, esta que es la tabla C, no voy a tener la otra tabla, que es la que cuando yo puedo trabajar esto con promedios, que solamente tengo para el aire, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, tengo para estos gases, pueden que existan otras tablas, si dispongo de más tablas en el cual me varíe el gas en función de la temperatura, puedo hacerlo, ¿por qué? Por promedio, ¿por qué? Porque tengo información para hacerlo. Y entonces sería, ¿qué? Mucho más fácil. Que incurra en un error, pero en un error pequeño. Si tengo tablas específicamente para ese gas, debo hacerlo por tablas. De lo contrario, debo recurrir, ¿qué? A estas técnicas para solucionar este tipo de problemas. Entonces, en el libro
Este es el libro de termodinámica de Sengel. Entonces vamos aquí para que ustedes solucionen unos problemas. Vamos a buscar alguno que tenga un gas. Entonces aquí están los problemas de ¿qué? De calor específico. Este fue el 460 el que solucionamos. Por ejemplo, van a solucionar el problema 457. Entonces, ojo, ¿qué es lo que dice? ¿Sería diferente el cambio de la energía interna si se sustituyera el neón por el argón? ¿Ustedes qué responderían ahí? En base a la teoría decimos que el neón y el argón son gases ¿qué? Perfectos. Y los gases perfectos, como lo mostrábamos nosotros en las tablas, en la tabla A2, el neón y el argón. Neón 1.67. El argón 1.67. Tienen C sub P 0.52. .02997. Entonces, ¿qué pasa? Tienen el mismo K. Pero ¿qué sucedería? Entonces, es importante solucionar ese problema. ¿Sí? La relación de calores tienen la misma relación de calores. Entonces, podríamos esperar nosotros de que no ocurriera ningún cambio. Entonces, este problema lo tienen que realizar por ambos, ¿sí? Aunque sabemos que el K es el mismo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un gas que tiene un K igual? Entonces, para que hagan este 457 exactamente igual, ¿sí? Entonces dicen que es el argón. Entonces, el argón, entonces lo sacan ustedes de la integral. ¿Por qué? Por ser un gas que ideal directamente. Y toman el C sub B o el C sub P, dependiendo, ¿sí? Y calculan para el neón y para el argón, a ver qué pasa. Si es igual o cambia. Porque podríamos llegar a una confusión porque decimos que el K es el mismo, pero vemos que tienen la misma relación, pero no tienen no tienen el mismo C sub B. ¿Y qué pasa si dividen
el C sub B y el C sub P que ellos calculan, perdón, ¿qué pasa si dividen los dos C sub B y C sub P para buscar una relación entre ellos? Ese para que realicen el 457. Y hacer el 461. Entonces, por favor, para que se pongan a trabajar y entonces mañana discutimos estos problemas. El 457 y el 461. Entonces, por favor, lo suben a la carpeta. ¿Aló? ¿Aló? Sí, con él. Bien, gracias. Profe, disculpe, ¿me podría repetir el número de los ejercicios? Sí. 257 y 261. No, es el 457 y el 461. Eso. Listo, muchachos, gracias. Bueno, entonces yo por correo les mando la cuenta. Yo tengo una cuenta de ahorros en Bancolombia. Yo pensé que le había anexado eso. Ya. Sí. Bueno, entonces... exacto, sí, mejor. Sí, hágame por favor. Bueno, muy amable. Le agradezco, es muy amable usted. Bueno, muy amable. Sí, son los problemas, entonces, perdón que fue que me entró una llamada, era urgente. Tuve la necesidad de contestarla. Es el problema 461 y el problema 457. ¿Sí? Entonces, para que lo solucionen y me lo suben en la carpeta, y entonces, más que todo, mañana vamos a discutir qué les dio en el problema 457. Y lógicamente el 461 también lo vamos a mirar y hacer el análisis. Pero es importante que ustedes lo trabajen. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar ahí. Voy a tomar lista y por favor solucionen los problemitas esos. Entonces hay 32 personas, 31 personas, porque ahí dentro de la clase aparezco yo. Ya tomé lista. Ya se generó la lista. Entonces los que deseen salir de clase pueden salir. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Listo, luego. profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que estén bien.